Emprender fácil no es, pero tampoco tiene que ser un caos. Aquí te cuento lo bueno, lo malo y lo que nadie te dice sobre construir y hacer crecer un negocio. Casos reales, estrategias que funcionan, recomendaciones prácticas y herramientas accionables. Bienvenido al podcast Con Toda, donde hablamos de negocios, emprendimiento y tecnología. Que disfrutes el episodio. Hola, bienvenidos a Con Toda Podcast. Hoy, el episodio número 2, vamos a conversar, te voy a contar el error que casi cuesta que cierre mi empresa. Hoy el tema lo vamos a abordar en relación con aprender de los fracasos de los negocios. Los errores en el emprendimiento son inevitables. Algunos son más impactantes que otros, unos pueden salir más caros que otros y hoy te quiero contar uno de los míos muy a temprana edad de la empresa para que no lo cometas y si estás en estos momentos atravesando una situación similar, te cuento mi experiencia para que puedas aprender lo que más te sirva de ella. Al final, vamos a dejar un reto, como en los demás episodios, de identificar un error propio del negocio y escribir cómo lo solucionarías con lo aprendido. Así que vamos a ello. Dicen que los emprendedores aprendemos más de los errores que de los aciertos. Esto parece una frase o es una frase de cajón, suena cliché, pero es totalmente cierto. Los aprendizajes que dejan los errores, más cuando se ve dinero o recursos involucrados, son altamente replicables y nos dejan a nosotros un gran legado. Hay errores que no solo duelen, hay errores que te ponen contra las cuerdas, que te hacen preguntarte si vale la pena seguir. A veces piensas en tirar la toalla y luego recuerdas el viejo dicho que solo se vale tirar la toalla en la playa para tomar el sol y sigues adelante. Hoy quiero contarte el error que casi cuesta mi empresa, no para quedarme en la historia ni para hacerme la víctima, sino para que entiendas cómo logramos solucionar este episodio y si hoy estás en uno similar, pues puedas tomar acción y salir adelante con tu emprendimiento. Cuando uno inicia una idea de negocio y se empieza a tomar forma como empresa, la emoción es tan grande que a veces se nubla el juicio. Queremos hacer las cosas bien, crecer rápido, contratar gente, mejorar la imagen, tener una buena oficina y todo eso al mismo tiempo. En medio de la euforia y de la emoción a tope, no se olvida de una palabra que en el mundo empresarial vale oro y diría también que en el mundo personal, y esa palabra es equilibrio. La historia que hoy te voy a contar inicia en el año 2016. La empresa llevaba unos 2 años de creada, de iniciar la operación. Éramos 3 socios fundadores que nos distribuíamos los roles, uno en la parte comercial, otro en lo administrativo y financiero y operaciones, que es el rol que yo en estos momentos lidero. Desde el inicio decidimos que los 3 íbamos a tener un salario bajo, por supuesto, pero al fin y al cabo un salario, lo cual le generaba gasto a la empresa. En el papel sonaba muy bien, sonaba perfecto, el plan se iba a empezar a ejecutar. Cada uno tenía responsabilidades, funciones claras, trabajábamos de sol a sol y en general invertíamos todo el tiempo en la empresa y no teníamos un plan B o un ingreso adicional que soportara los gastos que necesitábamos para vivir. De allí fue la necesidad de establecer un salario. Pero había un pequeño detalle que no vimos venir. La empresa todavía era demasiado joven para soportar 3 salarios de personas profesionales, cada uno con su respectiva especialización, pretendiendo obtener un ingreso producto de la empresa. Esto es una red flag, como llaman ahora los muchachos, las alertas o comportamientos negativos que debemos tener en ese caso cuando se presente este tipo de situaciones. Mientras el socio comercial se dedicaba a conseguir clientes nuevos, el administrativo y el de operaciones teníamos 2 roles, además de las funciones normales que demandan cada uno de los cargos, atendíamos o ejecutábamos directamente los proyectos. Es decir, como lo nuestro es una compañía de servicios, nosotros nos dedicábamos a entender los servicios y a prestarlos directamente con los clientes para evitar la contratación de personal y así lograr estabilizar las finanzas de la empresa y mantener controlado el gasto. Durante el primer año fue muy lento el crecimiento, no se cerraban muchos nuevos negocios,
teníamos los mismos clientes con los que habíamos arrancado y uno que otro lo lográbamos cerrar. El flujo de caja no daba para mucho. Los pagos a nosotros mismos se retrasaban porque eran a los últimos que nos pagamos siempre. Y lo poco que entraba apenas alcanzaba para cubrir lo básico, la contabilidad, algunos proveedores, los servicios públicos. En ese momento no teníamos oficina, despachábamos desde un apartamento, entonces cierta parte de los gastos se cubrían esos servicios y algunos honorarios de asesores especializados que atendían clientes que nosotros mismos no podíamos cubrir, ya fuera por el conocimiento o por el tiempo que debíamos invertir. Los tres estábamos agotados, frustrados y con la sensación de remar sin avanzar. Y esto, siendo sincero, es un reflejo muy común en nuestra cultura latina, donde queremos resultados rápidos. Lanzamos un producto y esperamos vender 1.000 unidades en el primer mes. Abrimos una página web y soñamos con que las visitas se disparan al instante. Subimos contenido y queremos que se vuelva viral en cuestión de horas. En la vida real, en la vida empresarial, no funciona así. Los negocios crecen como los árboles desde la raíz, paso a paso. Toman algún tiempo poder estabilizarlos, poder mostrar al mercado qué es lo que estás ofreciendo y finalmente generar alguna retribución producto de esos servicios o de esos productos que estás poniendo en el mercado. Ese crecimiento sostenido, firme y real requiere mucha paciencia, una constancia inigualable y, por supuesto, disciplina. Tres virtudes que muchos emprendedores subestimamos cuando empezamos y creo que son la base fundamental para poder ir paso a paso. Recuerdo que hubo un punto en el que dijimos, ¿vale la pena seguir o simplemente estamos sosteniendo una ilusión? Esos son momentos de verdad que yo llamo cuando estamos emprendiendo, donde uno se choca con una realidad que tiene que saber gestionar desde el punto de vista emocional, pero también desde el punto de vista de la acción. Fue justo en ese momento donde apareció una figura clave, se nos apareció la Virgen, como diríamos coloquialmente, y coincidimos con un mentor experto en finanzas y en tributación, una persona mayor con un conocimiento muy amplio en todo lo que tiene que ver con el mundo corporativo financiero y en tributación. Le hicimos una presentación ejecutiva de los 2 años de operación que llevábamos, los ingresos, los gastos, algunos indicadores básicos y demás. Él nos escuchó muy pacientemente, revisó los números y después de analizar las diferentes ponencias que le hicimos, nos dijo algo que cambió la perspectiva por completo. Y eso que nos dijo fue, su empresa todavía está en pañales, no pueden pretender que un negocio de 2 años produzca lo suficiente para 3 sueldos fijos y mucho menos para personas como ustedes, que son profesionales, que tienen posgrados, que pretenden tener un ingreso para sostener un estilo de vida que aún la empresa no puede dar, no puede dar. Eso fue un baldado de agua fría. Es como, nos dice el mentor, es como pedirle a un niño de jardín que corra una maratón. Sencillamente no era factible operar la empresa de esta forma. Allí hay que saber actuar, hay que saber analizar, tener cabeza muy fría para poder saber qué se debe hacer. Ahora bien, ahí entendimos algo que durante algunos meses no habíamos querido aceptar y yo personalmente ya lo había pensado. Sin embargo, en el ritmo de querer crecer, de poder sacar adelante la empresa, pues uno no se detiene como a darle mucha vuelta a eso. Imagina este ejemplo: si vendes 100 y de esos 100 te gastas 60 en materiales, salarios y producción y los otros 40 en arriendos, servicios, publicidad y demás gastos, pues tu empresa está justo en el punto donde ni pierde ni gana, es capaz de sostenerse. Y eso fue lo que nos pasó. El punto de equilibrio de la empresa no se alcanza por entusiasmo, por motivación, por aplausos, por tener una energía positiva, sino por estrategia y ventas. Eso es claramente dicho y quiero que ustedes hoy de este episodio se lleven eso. Por lo tanto, tener claro a qué nivel tenemos que llegar de ventas en nuestro punto de equilibrio, cuál debe ser nuestros gastos, cuál debe ser nuestro costo variable, es una de las metas que tienes que ponerte de primera fila en tus diferentes tareas como emprendedor. Si estás en el punto de equilibrio, ni ganas ni pierdes. Pero si intentas cargarle costos fijos, como el caso de nosotros, 3 salarios adicionales que queríamos devengar, tendremos que, partiendo del caso anterior, si tengo
100 de ingresos, 60 en materiales y 40 en gastos, si yo esos 40 los llevo a 80 porque voy a cargarle 3 salarios de directivos, pues finalmente la balanza se rompe y no hay punto de equilibrio, hay un total desequilibrio donde estamos generando pérdidas. Esa situación puede ser sostenible por unos pocos periodos de tiempo, pero de largo aliento y más una empresa iniciando que no tiene un capital financiero, un músculo de caja para poder seguir operando, es muy crítico. En ese sentido, vamos a tener que tomar una decisión muy importante y quiero que el ejemplo mío, tú también la analices si estás en esa misma situación. En ese momento nos tocó tomar una decisión difícil pero necesaria. Uno de los socios, el encargado del área comercial, que era en ese momento quizás el área o el proceso que no funcionaba tan bien, el crecimiento comercial era muy lento, salió de la empresa, se ubicó en otra empresa como empleado, como trabajador dependiente de esta otra empresa y los dos que quedamos tuvimos que asumir las funciones de vender más las que ya teníamos adicionalmente. Es decir, atendíamos los clientes en los proyectos, teníamos las funciones propias de los roles o de los cargos que generábamos y también salimos a vender. Eso siempre lo hacemos y siempre lo visionamos con el fin de tener una empresa sólida. Era doblarse en tareas, doblarse en actividades, pero siempre con el sueño firme. Recuerdo que fue un año muy difícil, nos multiplicamos en las tareas, responsabilidades y demás, pero también recuerdo que esos meses realmente capté y supe a ciencia cierta qué era la decisión que había tomado de emprender. Ahí fue donde realmente me puse a prueba yo mismo y donde la mentalidad tuvo que funcionar de manera muy positiva. De este error salieron 3 grandes lecciones que quiero compartir contigo. La primera, cuando decides emprender, sí o sí debes tener algún respaldo financiero personal, aunque sea poco, no sea abundante, pero que lo puedas tener. El flujo de caja del negocio no puede ser tu único salvavidas cuando estás arrancando. Necesitas un colchón que te permita vivir con tus ingresos y que te permita seguir generando el estilo de vida que tienes. Si lo debes disminuir, habrá que disminuirlo, pero eso no te puede afectar ni emocional ni económicamente porque tangencialmente estarás afectando a la empresa. Segundo, los socios deben alinear sus expectativas al inicio. Esto es muy importante. Las sociedades se construyen como un matrimonio, paso a paso. Se conoce, después se analiza, después ponen unos acuerdos y uno de esos acuerdos es que deben estar alineadas esas expectativas de ingreso. Si una persona sueña con comprarse un carro nuevo y el otro apenas piensa en sobrevivir, el mes, tarde o temprano, habrá fricción entre los diferentes socios y qué mejor que evitar esas fricciones antes de y poder ponerse de acuerdo. Todos deben tener claro que al principio el dinero no es el premio, es el combustible que va a mover para poder constituir la empresa. El tercer aprendizaje, mantén la estructura empresarial lo más liviana posible. En las primeras etapas las personas deben ser polifuncionales. Eso significa que a veces serás gerente, otras asistente administrativo, otras mensajero, otras comercial, a veces analista contable, todo en un mismo día, todo en un mismo mes y todo durante quizás años. Y no pasa nada, es parte del proceso. Nadie nació con una estructura empresarial completamente definida, con sus direcciones o sus procesos totalmente constituidos y con todo el personal de su estructura organizacional contratada. Eso hace parte de la aventura de poder emprender. Esas 3 grandes lecciones me llevé después de vivir esas etapas difíciles, pero que tuvimos la capacidad de poder resolver. Con el tiempo entendimos que los negocios no quiebran solo por falta de ventas, sino por falta de conciencia sobre cómo manejar el dinero que entra y que sale. Cuando logras ese equilibrio donde no ganas ni pierdes, te das cuenta que el crecimiento real llega por decisiones inteligentes y no por velocidad. Aquí hay un punto importante y es poder decirte que las empresas cuando arrancan, la generación del ingreso tiene que cumplir con unas obligaciones mínimas, que es lo que te da la base empresarial. Por ejemplo, debes pagar unos honorarios de contabilidad mensuales, que son quienes te van a permitir llevar el control de tus ingresos, gastos, pagarle a las diferentes entidades de tributación y de impuestos. Eso es un gasto.
que no se puede optimizar ni no se puede ahorrar, porque detrás de eso, si no lo haces, pueden venir multas, cierres y demás. Si tú necesitas un espacio para producir, para operar, para tener algunas reuniones, pues esos arriendos, esos alquileres, así sean por horas, por días o por espacios, son gastos que debes asumir. No debes poner por encima primero tu ingreso antes que la comodidad del negocio. Es decir, yo prefiero pagarme a mí que pagar el servicio, los honorarios o los honorarios de la contabilidad, porque tarde o temprano te va a afectar y no es el mindset que queremos como empresarios, que queremos tener una empresa constituida y grande. Con el tiempo también se entiende de que al principio el dinero es parte de lo que tú vas a poder inyectarle a la empresa y a ti mismo para poder seguir en el proceso y seguir creciendo, pero no es el fin último. Es importante que te lleves ese mensaje. Hoy quiero dejarte una herramienta para ayudarte a entender mejor tu propio punto de equilibrio con tus números. Te voy a dejar en la descripción del episodio un link, una URL con una calculadora de punto de equilibrio. Es gratuita, está en español, es muy fácil de usar, necesitas tener tus números claros para poder calcularlos y solo debes ingresar tus costos fijos, variables y el precio de venta y ahí te va más o menos a calcular cuál es el punto de equilibrio. También lo podrías hacer de manera manual. Sin embargo, para las personas que no tengan claro cómo hacerlo, les dejo en la descripción del episodio la URL. Ahora viene tu parte. El reto de este episodio es identificar un error que hayas cometido en tu negocio. Quizás al principio no lo identificaste como error. A medida que fue pasando el tiempo, ya te diste cuenta que sí había sido un error. No importa, no interesa. Lo que quiero que os compartas es si sentiste que en ese momento era un error, si a pesar de que sentiste que era un error, lo echaste para adelante, cómo lo lograste resolver y al final si nos puedes dejar también tus propias herramientas, sería muy valioso para la comunidad. No importa si esto sea grande, pequeño, lo que interesa es poder identificarlo. Dentro de ese pequeño escrito también quiero que pienses cómo has afrontado los diferentes elementos cuando se te presentan en la empresa, si has tenido la capacidad de tomar las mejores decisiones, si te has acompañado de asesores o de mentores. En nuestro caso fue fundamental, como te lo conté, el haber tenido el acceso a ese mentor de finanzas que nos dijo de manera muy cruda la situación que nosotros teníamos que resolver y gracias a esto tomamos acción. Recuerda que cada error deja una huella y si aprendes a leerla, te muestra el camino que sigue. No se trata de no equivocarte, sino de equivocarte rápido, barato y con más conciencia. De esa forma aprendes y puedes seguir adelante. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, no importa si estás empezando o si llevas años en esto, lo importante es que lo hagas y tomes acción. Con toda. Esto fue todo por hoy en el podcast Con Toda. Ahora es tu turno. Pon en práctica lo que aprendiste y toda la información que escuchaste y sigue construyendo tu negocio. Si este episodio te dejó algo bueno, compártelo con alguien que lo necesite. Si quieres más contenido como este, síguenos y activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Nos escuchamos en el siguiente episodio y vamos con toda.